funciones, ya les había dicho, ¿no? O sea, primero reconocer la célula, reconocer el órgano, ¿sí? Y las funciones, o sea, las funciones es una pregunta también más que segura acá. A ver, vamos rápido. Esta es la cápsula, estamos viendo glándula hipófisis, también llamada pituitaria, ¿ya? Entonces, esta hipófisis o pituitaria va a tener un lóbulo intermedio que lo reconocemos porque tiene esta especie de folículos, ¿no? Estructuras más o menos foliculares. A ver, un ratito. ¿Alguien quiere ingresar? No, pensé que alguien quería ingresar. Ya. A ver, entonces tenía estas estructuras más o menos coloidales que constituyen el lóbulo intermedio. Hacia un lado tenemos la adenohipófisis y hacia otro lado, de una coloración más pálida, tenemos la neurohipófisis. Vamos con adenohipófisis entonces, y acá sí he visto que tienen un poco de problemas al identificar las células. Miren, jóvenes, todas las células están agrupadas como en nidos, ¿no? Como en estructuras circulares. Estos celestitos que ustedes ven, esos son como membranas de tejido conectivo que agrupan a las células. No necesariamente todas las células tienen que ser del mismo tipo, ¿ya? Entonces, ¿qué células hemos visto acá? Hemos visto las células cromófobas y las cromófilas. Las cromófobas son aquellas como esta de acá, miren, estoy yendo por el borde, que tiene un núcleo redondeado en el que sí se ve la cromatina, ¿sí? Núcleo granular, ¿ya? Y el citoplasma es pálido, el citoplasma no capta acá la coloración de Mallory y Assam. Entonces, estas son las células cromófobas. ¿Por qué? Fobo, porque tiene fobia al color, ¿no? Algo así sería. Entonces, cromófoba no capta colorante, ¿ya? Vamos ahora con esta célula, miren. El núcleo, si ustedes se fijan, es igualito al de la célula cromófoba. El núcleo es igual, el núcleo se puede ver medio rojizo porque la coloración de Mallory y Assam es así, ¿no? La cromatina la va a poner rojiza. Pero lo que ustedes tienen que ver es el citoplasma. ¿Cómo es el citoplasma? ¿Es pálido? ¿Es azul? ¿O es rojito? Rojito. Entonces, lo que nos manda acá para decir si es acidófila o alfa es que tiene su citoplasma rojo, ¿ya? No se van a confundir, porque a veces en el examen uno les pone ahí, dicen, ¿qué célula señala el puntero? Y ustedes solo se fijan en el núcleo, ¿ya? No, lo que manda es el citoplasma. Me pongo acá, miren, igual, el núcleo de las tres células es el mismo, cromatina granular, media rojiza, ¿no? Pero el citoplasma, ¿cómo es? ¿Cómo es el citoplasma? A ver, chicos. Basófilo, azulito, ¿no? Con Mallory y Assam lo vemos azulito. Entonces, todas estas células, miren que tienen citoplasma azulito, esas son las células basófilas o beta. Las que tienen citoplasma rojito, como todas estas de acá, estas son acidófilas o alfa. Pero lo que quiero que observen bien es que el núcleo en las tres células es el mismo núcleo, así medio rojizo, ¿ya? Entonces, ahí no se van a confundir, porque sí, en el examen se han estado confundiendo. ¿Qué es lo importante acá? Ya, primera pregunta, reconocer qué célula es, ¿no? Me dicen, ¿qué célula señala el puntero? Yo le digo célula acidófila o alfa. Perfecto, ya gané un punto. Acá también, ¿no? Pero la segunda pregunta puede ser la función o el órgano. Si me dicen el órgano, fácil, ¿no? Adenohipófisis. Pero si me dicen la función, eso sí tengo que tenerlo claro. Habíamos hecho más o menos un cuadrito al momento de las prácticas, entonces repasen bien su cuadrito, ¿ya? Entonces, la función de estas es producir, por ejemplo, la prolactina y la hormona de crecimiento. Sinónimos también tienen que saber. La hormona de crecimiento también se denomina somatotropina, ¿ya? Si me dicen acá, ¿qué célula señala el puntero? Sería la célula beta o basófila, ¿no? Entonces, función. Ahí sí tienen amplio espectro para escribir por lo menos un grupo, ¿no? Entonces, acá estaban las corticotropinas, ¿no? Las gonadotropinas y las tirotropinas. Las tirotropinas que estimulan a la glándula tiroides, por lo tanto, es la producción de TSH, ¿no? Hormona estimulante de la tiroides, en siglas en inglés, ¿no? Las gonadotropinas teníamos la FSH y la LH. FSH, que es hormona estimulante del folículo, ¿no? Y la LH, que es la hormona luteinizante, ¿ya? Entonces, las gonadotropas, FSH y LH.
las tirotropas ya la hemos mencionado con la TSH, y finalmente las corticotropas que actúan a nivel de la glándula suprarrenal. Dentro de esas tenemos a la ACTH. ¿Qué significa ACTH? Hormona adrenocorticotropa. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Ya? Entonces, tal vez la que tiene función más compleja sería la célula beta. Si me dicen acá, ¿qué célula señala el puntero? Célula cromófoba, ¿no? Que no tiene una función definida, ¿ya? Ahora, en medio de estos grupos de células tenemos la presencia de capilares, ¿no? Capilares en este caso sinusoidales, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no? Capilares sinusoidales, ¿en dónde? En glándula suprarrenal, hemos visto en vaso, acá también estamos viendo capilares sinusoidales. En el capítulo 3, por ejemplo, también vamos a ver en hígado, ¿no? En hígado tiene una disposición así también como en hileras de células, así como los espongiocitos, igualito, y en medio los capilares sinusoidales. Donde también hemos visto capilares sinusoidales en médula ósea, ¿no? Entonces son órganos en los que ustedes ya tienen que ir memorizando el tipo de capilar sanguíneo que hay, ¿ya? Listo, este es el lóbulo intermedio y esta es la neurohipófisis o lóbulo posterior, en donde ya habíamos aclarado también que aquí no se producen hormonas, ¿no? No se produce ningún tipo de hormona, se acumula más bien en estas estructuras. ¿Cómo se denomina esa estructura? Que es granular, de bordes no bien definidos, ¿no? Que pareciera que tuviera una membrana. Esto de acá es el cuerpo de Herring, ¿no? Cuerpo de Herring, que son acúmulos de gránulos neurosecretorios, ¿de qué? De ocitocina o de vasopresina, ¿no? La vasopresina, también denominada, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Antidiurética. Hormona antidiurética, ¿ya? Entonces, los cuerpos de Herring dispersos en este tejido que se parece mucho al cerebro, por eso se llama neurohipófisis. ¿Por qué? Porque acá están todos los axones de las neuronas cuyo cuerpo se encuentra a nivel del hipotálamo. Es decir, habíamos dicho, en el hipotálamo se produce la hormona, pero aquí se acumulan al lado de los axones las hormonas que se producen, ¿no? En el hipotálamo, ocitocina y vasopresina. Y también habíamos reconocido estas celulitas, ¿no? Estas celulitas que se llaman pituicitos, ¿no? De hormona hipófisis o pituitaria, por lo tanto sus células se llaman pituicitos. ¿Listo? Tenemos otra, glándula tiroides, con la que ustedes ya están más familiarizados porque la hemos visto también en el capítulo 1. Y acá la estructura de las células es, la disposición es en folículos tiroideos. Si a mí me ponen el puntero, vamos a dar un poquito más de aumento acá, y me dicen, ¿qué estructura señala el puntero? Y estoy señalando la célula, ¿no? Ustedes van a decir, pero ¿por qué me pregunta estructura si está señalándome la célula? Porque se está refiriendo a todo esto, ¿no? Una hilera de células cúbicas que rodea este material coloide central. Entonces, ¿qué estructura? Folículo tiroideo, ¿ya? Folículo tiroideo. Si me dijeran qué célula, ahí sí, estas células que son de forma cúbica con citoplasma eosinófilo son las células foliculares. Y las células foliculares generalmente están rodeando así todo el folículo, ¿ya? Todo el folículo, ¿sí? En cambio, hay otras células como esta, miren, que están en el medio de los folículos, ¿no? Que se parece mucho al melanocito y es típico, ¿ah? Es típico, ¿sí? Núcleo redondo y citoplasma pálido, claro. Son un poco más grandecitas que las células foliculares. Estas son las células parafoliculares. Función. Estas producen calcitonina, que tiene que ver con el control del metabolismo de calcio, ¿no? Entonces, las células parafoliculares, productoras de calcitonina para el control del metabolismo de calcio. En cambio, acá, célula folicular, productora de las hormonas T3, T4 para el control del metabolismo calórico que tenemos en nuestro cuerpo, ¿ya? Metabolismo energético, ¿sí? Entonces, Doctora, ¿sí? disculpe, tenemos que ponerle completo, ¿no? No vale si le ponemos solo T3 o T4, ¿no? Sí, mejor pongan completo. Ok, gracias. Triodotironina y levotiroxina. ¿Listo? Vamos con otra glándula y que es la paratiroides, ¿no? La paratiroides tiene dos células muy bien definidas. Estas de acá, cuyos núcleos son principalmente pignóticos, ¿no? Bien oscuritos, pero lo más importante era que se delimitaba el límite entre célula y célula, ¿no? Yo veo estas lineecitas acá entre célula y célula
Citoplasma rojizo granular, estas son las células oxífilas cuya función no se conoce, ¿ya? Y el resto de células que tiene núcleo con cromatina vesiculosa, ¿no? Citoplasma un poco vacuolado, más pálido. Las células se disponen así como en cordones, ¿no? Con la presencia de algunos capilares sanguíneos también. Estas son las células principales. ¿Qué hacen estas células principales? Producen la paratohormona, que también tiene que ver con el metabolismo del calcio. Entonces, ¿cuáles son las células que están comprometidas en el metabolismo del calcio? Las células parafoliculares de la glándula tiroides y las células principales de la glándula paratiroides. ¿Qué produce la primera? Ya hemos dicho calcitonina. ¿Qué producen las principales? La paratohormona. ¿Qué hace la calcitonina? La calcitonina, dijimos que en los casos que el calcio está muy elevado en sangre, entonces tiende a producir una hipocalcemia, ¿cierto? Es decir, disminuye lo que es la reabsorción del calcio del hueso, lo inhibe el osteoclasto para que ya no siga saliendo calcio del hueso. Pero cuando el nivel del calcio era muy bajito, ¿no? Ya muy bajito, que ya excedía el valor normal o se acercaba ya al valor normal mínimo de calcio, entonces, ¿quién actúa? La célula principal y empieza a secretar paratohormona para más bien otra vez sacar calcio del hueso y elevar, ¿no? Elevar, bueno, no solamente sacar calcio del hueso, ¿no? También era para evitar su pérdida, ¿no? Entonces, la paratohormona eleva el nivel de calcio en sangre, es decir, tiende a producir la hipercalcemia. Y si ya nos acercábamos a un nivel extremo de hipercalcemia, nuevamente la calcitonina vuelve a producir hipocalcemia. Y así las dos tienen que trabajar en forma conjunta para el metabolismo del calcio. Acá nuevamente, ¿qué célula sería esta? Oxífila. Oxífila, y esta de acá. Principal. Siempre les van a poner así, ya, en un campo en el que veamos las dos células, ya, o sea, si ustedes ven así las oxífilas, estas tienen que ser las principales y por lo tanto eso es glándula paratiroides, ya, no pongan solo paratiroides, ya pongan glándula paratiroides. Este corte también ya es muy clásico, ¿no? Esta es glándula suprarrenal. Todo esto de acá es la corteza y esto de acá es la médula, ¿sí? Entonces, en la corteza vemos zonas muy bien definidas, la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, ¿sí? Zona glomerular, aquí, constituida por cordones de células cilíndricas, acúmulos de células de forma cilíndrica. Acá se ve mejor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la zona glomerular? La más periférica de la corteza. ¿Por qué decimos la más periférica? Porque ya está en contacto con el tejido adiposo que la cubre a la glándula, ¿ya? Entonces, la zona más periférica de la glándula suprarrenal, de la corteza de la glándula suprarrenal, es la zona glomerular, porque hace así como especie de glomérulos de formas cilíndricas. La zona media de la corteza es esta de acá, donde las células se disponen en líneas, ¿no? En líneas alternadas con estos espacios en blanco que son los capilares sinusoidales, ¿no? Acá tenemos entonces capilares sinusoidales alternados con estas células. Estas células de la corteza suprarrenal sí tienen nombre. ¿Cómo se llaman? Se llaman espongiocitos. Son células más o menos de forma cúbica, su núcleo redondeado y su citoplasma vacuoladito, ¿ya? Los espongiocitos. Y finalmente llegamos a la zona reticular, que sería la capa más interna de la corteza, acá. Esta zona reticular ya estaría en contacto con la médula de la glándula, ¿ya? Entonces, ¿qué característica tienen estas células? Que ya no se disponen en hileras, se disponen en filas desordenadas, por eso es que hacen una especie de retículo. Y el citoplasma más bien es un poco eosinófilo. Resumiendo entonces, en la zona glomerular, presencia de células de forma cilíndrica. En la zona fasciculada, células cúbicas con citoplasma vacuolado. Y acá, células de forma desordenada con citoplasma eosinófilo. Ahora, lo más importante, ¿qué se produce en la zona glomerular? En la zona glomerular, entonces habíamos dicho aldosterona y desoxicorticosterona, que vienen a ser en términos generales los mineralocorticoides, ¿ya? Eso sí, muy claro en su cabecita, ¿ya, chicos? Estas células no tienen nombre,
¿ya? Les van a, por ejemplo, poner, ¿qué estructura señala el puntero? Ustedes reconocen que es glándula suprarrenal, le ponen zona glomerular. ¿Qué se produce o qué se sintetiza a ese nivel? Entonces, mineralocorticoides. Y el más reconocido, pues, la aldosterona, ¿ya? La aldosterona y la desoxicorticosterona. Nos vamos acá a la zona fasciculada. En la zona fasciculada, entonces nos pueden decir, como acá sí la célula tiene nombre, nos pueden decir, ¿qué célula señala el puntero? Espongiocito. Entonces, ¿qué produce el espongiocito? Una sustancia muy importante que es el cortisol. No se olviden, el cortisol y la corticosterona, ¿ya? Esos son los glucocorticoides. Entonces, espongiocito, glucocorticoides. ¿Listo? Dentro de ellos, el más importante y el más conocido por ustedes es el cortisol. Y en la zona reticular, ¿qué se produce? Hormonas sexuales masculinas, como por ejemplo la androstenediona, ¿ya? Androstenediona. Me voy a la parte central de la glándula suprarrenal y veo estos espacios vasculares amplios con hematíes en la luz, entonces me indica que ya estoy en la médula, ¿no? La médula de la glándula suprarrenal, y acá voy a identificar dos tipos de células. Estas, miren, estas que tienen su núcleo vacío, ¿no? Que son las células nerviosas ganglionares simpáticas, ¿ya? Y las otras que están como agrupadas, que tienen núcleo pignótico bien oscurito, que son las células cromafines. No hay más células acá en la glándula, en la médula suprarrenal. Entonces, ¿qué producen las células cromafines? Porque las otras no tienen nada de producción de hormonas. Las células cromafines producen catecolaminas, por ejemplo, la noradrenalina. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, resumiendo glándula suprarrenal, ¿cuáles son las células que tienen nombre? En la médula, las células nerviosas ganglionares simpáticas y las células cromafines. ¿Qué producen las cromafines? Noradrenalina. ¿Qué otras células tienen nombre acá en la corteza? Solamente las de la zona fasciculada. ¿Cuáles? Los espongiocitos. ¿Sí? Repetimos, ¿qué se produce en la zona glomerular con estas células cilíndricas? Mineralocorticoides, dentro de ellos la aldosterona, por ejemplo. ¿Qué se produce a nivel de la zona fasciculada con los espongiocitos? Los glucocorticoides, dentro de ellos el cortisol. Y acá, en la zona reticular, las hormonas sexuales masculinas, por ejemplo, la androstenediona. ¿Ya? Listo. Doctora, ¿Sí? entonces si nos ponen ahí el puntero, nos dicen qué estructura y nos está señalando, por ejemplo, ¿no? Un espongiocito, entonces ahí le ponemos que es zona fasciculada, ¿no? Sí, sí, sí. Si es que te dicen qué estructura y tú reconoces que están los espongiocitos alternados con los capilares sinusoidales, esa sería zona fasciculada. ¿Qué órgano? Glándula suprarrenal. Sí, está bien. Y ahí nos pueden preguntar como que qué produce o eso sería ya más para el teórico. No, para que les pregunten sería pues qué célula, ¿no? Más directo. Porque acá sí tiene nombre. En cambio, acá como la célula no tiene nombre, bien difícil decir qué célula señala el puntero, entonces más difícil responder, porque esta célula no tiene nombre propio. Ah, ya, pero en los que sí son célula, que nos preguntan qué célula es, sí nos pueden preguntar qué produce. Claro, claro, O espongiosito. qué es su función y ahí ponemos lo que produce, ¿no? Exactamente, sí. Ok, Sí, gracias. sí, sí. Ya. Nos vamos ahora con la glándula epífisis o también llamada pineal, ¿no? Cuyas células que se encuentran en mayor porcentaje son estas, ¿no? Estas de acá, que son los pinealocitos, ¿no? Glándula pineal, pinealocitos, ¿no? Núcleo redondeado, citoplasma amplio, ¿no? Están en mayor porcentaje. Y estas celulitas que son las que están en menor porcentaje, citoplasma oscuro, medias alargaditas, que son las células gliales, ¿no? Que son células acompañantes. ¿Qué producen estas células? ¿Qué producen estas células? Las gliales, nada, solamente son células que están ahí en el estroma. En cambio, estas de acá sí, los pinealocitos producen la serotonina y la melatonina, ¿ya? Otra estructura importante que se ve acá en la glándula epífisis es esto, ¿no? Esto de acá que es grande, ¿no? Algunos en sus esquemas han hecho unas estructuras todas pequeñitas. No, miren, es muchísimo más grande que todas las células que están al fondo. Entonces, estos son los cuerpos arenáceos, ¿ya? Cuerpos arenáceos que son concreciones de fosfatos y carbonatos de calcio y que se ve ya cuando la glándula está envejeciendo, ¿sí? Son capas concéntricas de fosfatos y carbonatos de calcio.
La única glándula que tiene estas concreciones es la glándula epífisis, no hay otra, ¿ya? Y por último nos vamos con páncreas, ¿no? Páncreas, ahí está, ¿sí? Ustedes ven por acá, entonces, que se ve como una zona más clarita, ¿no? Se ve como una zona un poco redondeada, a veces es un poco más ovalada, con células de diferente tamaño, ¿ya? Pegadas a este componente que está alrededor, que es el componente exocrino del páncreas, ¿ya? Acá no vemos túbulos, ¿sí? Vemos acinos pancreáticos. A ver acá, igual, ¿no? Se ve como si fuesen varios redonditos. ¿Listo? Entonces, nos van a decir ahí, ¿qué estructura señala el puntero? Islote de Langerhans, ¿no? Y de ahí podrían ponernos, pues, por qué está constituido. Entonces, ahí están las células alfa, las células beta, ¿no? Células alfa productoras de glucagón, las células beta productoras de insulina, ¿no? Las células delta, las células PP, ¿no? Todas las células que están acá, que no las podemos diferenciar solamente con hematoxilina eosina, sino con alguna coloración en especial, ¿ya? Entonces, ¿qué estructura? Islote de Langerhans. Cuando veamos ahora glomérulos, ya si es que por ahí se confunden y no pueden diferenciar, ¿no? En glomérulo renal, ¿qué nos van a pedir adentro, no? ¿Qué estructura? Y nos van a poner espacios vacíos, ¿cierto? ¿Sí? Para que se ayuden ustedes en el examen. Entonces, ahí pondríamos ya los capilares fenestrados, si es que fuera glomérulo, ¿no? Pero no es el caso, ¿sí? ¿Ya, chicos? Muy bien. Pasamos al último segmento de aparato respiratorio. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos, en lo que es endocrino? Endocrino, entonces, por favor, repasen bien el cuadrito que hemos hecho en la práctica, ¿ya? El cuadrito que hemos hecho de todas las células con sus funciones, ¿sí? Dime. No. El islote, todo ese grupo de células se llama islote de Langerhans. Y en el islote es que encontramos esas células, alfa, beta y todas las demás. ¿Sí? Estructura, pero lo pondrían afuera, en la parte periférica del islote. ¿Sí? Afuerita. Ya. Se mira, aparato respiratorio. ¿Sí? Ya. Esto es más sencillo, ya lo tenemos más fresco. Este de acá era el tabique nasal, ¿se acuerdan? Y reconocemos acá esta zona de osificación, entonces, esta es mascarilla de feto. ¿Sí? Tabique nasal constituido por tejido cartilaginoso hialino. Acá este espacio es una cavidad nasal, acá otra cavidad nasal, y estas proyecciones que van hacia la luz de la cavidad nasal, que son los cornetes nasales. Acá tenemos otro cornete nasal, otro cornete nasal. Reconocer que acá hay diferentes epitelios que cubren esta cavidad nasal. Generalmente el mayor porcentaje está constituido por epitelio de tipo respiratorio, pero aparece lo que es la mucosa nasal, constituida por varias células que las vamos a ver a continuación. Pero ¿dónde se localiza esta mucosa nasal? Eso sí lo deben tener muy claro, en el tercio superior del tabique nasal, en el techo de la cavidad nasal y en el cornete superior. Ahí tenemos mucosa olfatoria, ¿ya? Listo, acá no creo que tengan problemas. Bien, vamos entonces con mucosa olfatoria. Y acá la clásica, ¿no? La clásica estructura que ustedes deben de reconocer es estas estructuras que están en la lámina propia, que son las glándulas de Bowman, ¿cierto? Además, esta lámina, chicos, es media rojiza, por eso también se van a ayudar ustedes, ¿no? Entonces les van a decir, ¿qué estructura señala el puntero? Glándula de Bowman, ¿ya? En la lámina propia, que se ve así como estructuras circulares porque son acinos, ¿no? Son acinos de glándulas serosas. Ahora, vemos esto de acá que es el epitelio, ¿no? El epitelio, que es el epitelio de la mucosa olfatoria. Entonces, las células que están en la base, núcleos basales, son las células basales. Las que están acá hacia arriba, así medias alargaditas, medias cilíndricas, las células de sostén. Y acá en el medio, algunas sí se ven bien bonitas, rodeadas por un halo claro, el núcleo rodeado por un halo claro, que son las células olfatorias, ¿no? Que en realidad yo les decía que estas células olfatorias no es que están solamente en el medio, sino que su citoplasma va desde la zona basal hasta la zona apical, pero los núcleos tienden a ubicarse en el estrato medio del epitelio, ¿sí? En el tercio medio.
Los núcleos de las células de sostén tienden a ubicarse en el estrato superior y las células basales, más bien ellas sí están solamente en la zona basal. ¿Ya? Entonces, mucosa olfatoria, en la lámina propia, la presencia de las glándulas de Bowman. Y las células basales, células olfatorias y células de sostén. ¿Listo? Muy bien. Doctora, disculpe, Sí. ¿cómo dijo que podíamos diferenciar las células de sostén con las olfatorias? Porque algunas como que comienzan desde la mitad y ya suben también en las olfatorias. Porque el núcleo de las células de sostén es alargadito, siempre alargadito, y siempre sus núcleos están ubicados en el tercio superior del epitelio, pero sobre todo porque son núcleos alargados. En cambio, en las células olfatorias se ve el núcleo redondeadito y un halito claro alrededor. Y los núcleos siempre tienden a estar en el tercio medio de todo el espesor de la mucosa. Ok, doctora, gracias. Listo. Vamos con laringe. Laringe también este corte es interesante. Acá les van a poner de repente la flechita en este espacio, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, fijarse bien si les están poniendo amígdala, ¿no? Porque a veces se confunden. ¿Ven ustedes algún folículo linfoide? No. No, entonces descartamos que sea cualquier órgano linfoide si no vemos folículo linfoide. Entonces, ¿a qué se puede referir esta abertura? Al ventrículo laringio. No hay otra opción. ¿Ya, chicos? Por eso es importante que ustedes el día del examen vean bien toda la lámina. Ya, entonces estamos acá en el ventrículo laringio, esto es laringe, y vemos hacia acá un pliegue y hacia acá otro pliegue. Entonces, el pliegue que conserva todos los elementos del epitelio respiratorio con sus glándulas, ese es solamente un pliegue, por lo tanto, esta es una cuerda vocal falsa, ¿sí? Porque tiene glándulas en la lámina propia, porque está cubierto por epitelio de tipo respiratorio. En cambio, acá sí hay un cambio. Yo veo una zona en la que, en primer lugar, no hay glándulas en la lámina propia. Además, veo acá que el epitelio cambia. Vamos a darle más aumento, ¿ya? A ver, acá el epitelio cambia y es un epitelio poliestratificado plano. Y acá, en la zona donde no hay glándulas, veo que tiene tejido muscular estriado, ¿no? Entonces, veo algún otro componente, veo cartílago, veo, qué sé yo, nódulos linfoides o algo así. Nada, ¿ya? Nada más. Entonces, estos tres componentes, el epitelio poliestratificado, la zona de la lámina propia sin glándulas y el tejido muscular estriado, esto me indica que es una cuerda vocal verdadera. ¿Ya? Esos tres criterios son importantes para que ustedes reconozcan que es una cuerda vocal verdadera. Vamos con epiglotis. Epiglotis es esta estructura que tiene en el centro cartílago elástico, ¿ya? Y tiene una cara lingual que está cubierta por epitelio poliestratificado plano no queratinizado y tiene una cara laringea, es decir, que mira hacia la laringe, cubierta por epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Acá se ven los cilios, ¿ya? Entonces, acá solamente orientarse en cuanto a la parte central. Por ejemplo, acá les podrían poner, ¿no? ¿Qué estructura señala el puntero? ¿Qué tejido, no? Tejido cartilaginoso elástico. ¿A qué órgano corresponde? Laringe. No hay otra opción de todo lo que hemos visto que tenga dos tejidos alrededor, ¿no? Diferentes y con una placa de cartílago elástico en el centro. Vamos con tráquea. Y acá sí ya empezaba nuestro gran poder de observación en ese momento del examen, ¿ya? El puntero les van a poner en la luz, chicos, ¿ya? El puntero en la luz y les van a decir qué estructura señala el puntero. No van a poner el epitelio, pues, ¿no? No van a poner el epitelio. Entonces, ¿qué estructura? Se refiere al todo. Tráquea, bronquio, bronquiolo, ¿ya? Entonces, si yo veo acá una placa completa de cartílago, grueso, ¿no? Veo acá el tejido epitelial con su lámina propia y unas glándulas así ordenaditas que están pegadas al cartílago y no veo músculo liso, eso es tráquea, ¿ya? Eso es tráquea. ¿Por qué? Porque la tráquea tiene esos componentes, tiene su tejido epitelial, tiene su lámina propia, ¿no? Con sus vasitos sanguíneos, que es tejido conectivo laxo, tiene una submucosa, que es la glándula, y tiene el cartílago bien definido, porque se acuerdan que es un anillo incompleto, ¿no? Pero no hay músculo liso, ¿ya? Esa es la diferencia entre bronquio y tráquea, es que yo no veo, por un lado, no veo músculo liso entre el tejido epitelial y el cartílago. En el bronquio sí se ve tejido muscular liso. Y otra diferencia entre tráquea y bronquio es que
el cartílago es segmentado en el bronquio, ¿ya? Muy bien. Ahora acá, miren, estoy en el segmento posterior de la tráquea. Acá se acabó el cartílago, ¿no? Y la única zona de la tráquea en la que yo veo tejido muscular liso, que es esto, es en el segmento posterior de la tráquea, en donde no hay cartílago. ¿Ya? ¿Listo? Vamos ahora con pulmón. Igual, me dicen acá, ¿qué es? ¿Sí? Disculpe, una consulta. Entonces, si nos colocaran en la luz, ¿nos pedirían por estructura y sería de frente tráquea o sería la pregunta de órgano eso? Hay que ver el contexto, pero generalmente les piden qué estructura. Podrías poner mucosa de la tráquea, ya, podría ser, ¿no? Por si la siguiente pregunta es órgano, entonces, ¿qué estructura? Mucosa de la tráquea. ¿Qué órgano? Tráquea. Porque esta es la mucosa, ¿no? El tejido epitelial y la lámina propia, esa es la mucosa. Donde están las glándulas es la submucosa y esto de acá es la placa de cartílago y esto de acá es la adventicia. ¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias. Bien. Vamos con pulmón, entonces, y nos dicen acá. Entonces, ¿qué reconozco? Ese es el ejercicio que yo tengo que hacer en el examen práctico. ¿Veo el tejido epitelial? Sí. ¿Veo la lámina propia? Sí. ¿Veo acá tejido muscular liso? Sí, sí estoy viendo. Y estoy viendo cartílago, pero ¿cómo está el cartílago? ¿En una placa o en pedacitos? Segmentado. Segmentado. Por lo tanto, esto de acá es bronquio. ¿Podría ser bronquiolo? No, jamás, porque el bronquiolo nunca tiene cartílago. Es más, analizo un poquito más el campo. ¿Y qué estoy viendo acá? ¿Aquí qué hay? Glándulas, ¿ya? Glándulas. Entonces, estas glándulas tampoco se presentan en el bronquiolo, ¿ya? ¿Sí? Las glándulas en tráquea, ¿dónde tendrían que estar? Acá, ¿no? Pegadas al cartílago, ¿no? Entonces, otro criterio más para decir que esto es bronquio. ¿Ya, chicos? Ahora, un cuidadito también acá. ¿Ustedes ven que la luz está ondulante? Sí. Sí, está ondulante. Entonces, mucho cuidado, porque de repente dicen, la doctora Díaz nos ha dicho que si tiene luz ondulante es bronquiolo, pero la doctora Díaz también les ha dicho que el bronquiolo no tiene cartílago y no tiene glándulas, ¿ya? Entonces, recuerden que del bronquiolo viene el bronquiolo propiamente dicho. Entonces, a veces la luz del bronquio sí es un poquito ondulante, ¿ya? Pero el bronquiolo no tiene cartílago y no tiene glándulas, ¿ya? Por eso es importante que ustedes analicen los componentes de la pared al momento del examen, ¿ya? ¿Listo? Acá igual, entonces, ¿no? Estamos viendo, este es el cartílago, por lo tanto, este es bronquio. Este también es bronquio, acá está su cartílago, ¿no? Vamos con este de acá, aunque está un poco chiquitín. A ver, voy a tratar de agrandar un poquito la imagen. Acá, o ustedes mismos amplíen la imagen, jóvenes, y pónganse en este de acá, en esta estructura. ¿Sí? A ver, ¿vemos acá cartílago? No, No. ¿Vemos glándulas? tampoco. No se ve, ¿no? Hay unos vasitos sanguíneos. ¿Y tiene músculo? Sí. Este es músculo, ¿no? ¿Cómo es la luz? Tiene unas proyecciones hacia adentro, ¿no? O sea, sí es un poco ondulante, ¿cierto? ¿La pared es continua o discontinua? Continua. ¿Tiene alguna perforación? No tiene perforación. Por lo tanto, este es un bronquiolo propiamente dicho, ¿ya? Lo comparamos con esta estructura, miren de acá de la esquina. Luz ondulante, ¿cierto? ¿Pero qué es esto? Cartílago y Cartílago. Entonces, este sí es un bronquio y como lo estoy viendo al lado de los alvéolos, entonces este es un bronquio intrapulmonar y este de acá es un bronquiolo. ¿Ya? Vamos con este. ¿Qué sería? ¿Qué estructura es, jóvenes? bronquio intrapulmonar. Bronquio. ¿Qué estamos viendo acá? Igual, ¿no? Cartílago segmentado y tejido muscular liso. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué sería esta estructura ahora? ¿Bronquio o bronquiolo? Bronquiolo. 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 ¿Veo cartílago? No. ¿Veo glándulas? No. ¿Qué estoy viendo acá? Músculo liso, ¿no? El famoso músculo de Reisenstein, ¿sí? Sí lo han hecho en teoría. El músculo de Reisenstein que se ve entonces en esto de acá, bien adherido a la zona del epitelio. Miren el epitelio ya cómo va cambiando. Y el epitelio en este caso es continuo, ¿no? Totalmente adherido al tejido muscular, ¿ya? Entonces este es un bronquiolo de tipo
terminal, es la última zona de conducción de aire del aparato respiratorio, ¿ya? Entonces, no tiene ninguna bifurcación que se vaya a otra estructura pulmonar de menor tamaño. Entonces, bronquiolo terminal con la luz generalmente circular, sin esas ondulaciones. Vamos por acá. Vemos músculo de Reisensen, vemos tejido epitelial, ¿cierto? Pero el tejido epitelial está continuo en toda la estructura. Acá veo tejido epitelial, miren, tejido epitelial. ¿Y qué pasó con el tejido epitelial por acá? ¿Qué estructura sería esta? Alveolar. Hay dos alveolos en realidad, ¿no? Que se abren hacia acá. Este de acá entonces es un saco alveolar, ¿sí? Todo esto de acá es un saco alveolar. Si me ponen la flechita dirigida hacia acá, ¿sí? De aquí hacia la derecha, eso de ahí es un saco alveolar. Si me ponen la flechita de acá del centro hacia la izquierda, ese de ahí entonces es un bronquiolo respiratorio. ¿Sí? Bronquiolo respiratorio. ¿Por qué? Porque tiene epitelio discontinuo. ¿Por qué tiene epitelio discontinuo? Porque de este se ramifican lo que son los conductos alveolares, los sacos alveolares o inclusive los alveolos. ¿Ya? Por eso es que tiene epitelio discontinuo. Y acá, en el bronquiolo respiratorio, ya empieza el intercambio de gases. Aprovechemos esta imagen también. Miren acá, alveolo, 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 que se abren a una luz común, ¿no? 4 alveolos juntos que se abren a una luz común. ¿Qué estructura sería esta? Saco alveolar. Saco alveolar, ¿ya? El saco alveolar. Muy bien, me voy acá. ¿Qué estructura sería esta? ¿Veo acá músculo de Reisensen? Sí. Sí, veo epitelio cúbico, pero ¿el epitelio está continuo o discontinuo? Discontinuo. Discontinuo, por lo tanto, ¿qué es? Bronquiolo terminal. Bronquiolo terminal también, ¿no? ¿Y acá qué estructura sería? Saco alveolar. Saco alveolar. ¿Y acá qué estructura sería? Alveolo. Alveolo, excelente. Muy bien, ¿ya? Y acá vemos, miren, acá, esta zona. ¿Qué sería? ¿Qué estructura? Conducto alveolar. El conducto, que es como un pasadizo, ¿sí? Bien, entonces, eso es básicamente lo que les van a pedir acá, ¿ya? Ahora, vamos con las células, ¿ya? Y para eso vamos a ir rapidito a lo que hicimos de la barrera aire-sangre, ¿se acuerdan? Lo voy a volver a compartir, hoy nos quedan solo 15 minutos. Ay, me he extendido un poquito, chicos, pero creo que valía la pena. A ver, otra vez repaso, ¿ya? Esta es la barrera aire-sangre que se da en la zona de los alveolos, ¿ya? Entonces, dijimos que los elementos de la barrera aire-sangre era la pared del neumocito tipo 1, que acá está representado de color rosado, la pared de la célula endotelial del capilar continuo, que está representada acá con rojo, y acá, miren, en amarillito, la lámina basal común que está entre ambos, ¿no? Lámina basal común interpuesta entre ambos, ¿ya? Entonces, esto de acá, esos tres componentes constituyen la membrana respiratoria o barrera aire-sangre también se llama, ¿ya? ¿Qué otras células vamos a ver a nivel de los alveolos? Los neumocitos tipo 2, que también se llaman células septales, que son las que producen el surfactante, ¿no? El surfactante que lo vemos acá, miren, como una película media verdecita, ¿no? Encima de la superficie del alveolo. ¿Por qué? Porque es una sustancia surfactante que evita que el alveolo se colapse. Y también vamos a ver unas células que están en la luz del alveolo, que son los macrófagos, que reconocemos porque tienen su citoplasma con gránulos oscuros, que es el pigmento antracótico. Vamos entonces ahora sí con la imagen histológica. Entonces acá, estas son las paredes de sacos y de alveolos, ¿no? Entonces yo estoy viendo acá estos circulitos que son los capilares sanguíneos de tipo continuo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, estos capilares sanguíneos cuyas células van a formar parte de la barrera aire-sangre. Miren, acá está el capilar y acá está esta célula con su núcleo aplanado. Los neumocitos tipo 1 son células planas, ¿ya? Células epiteliales planas. Por lo tanto, si me dicen acá qué célula señala el puntero, este será neumocito de tipo 1. Pero si me ponen ahí, por ejemplo, o acá mismo inclusive con el neumocito y me dicen qué estructura señala el puntero,
Entonces, la estructura se refiere a la barrera aire-sangre, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué célula? Neumocito de tipo 1. Pero acá, ¿qué estructura? Barrera aire-sangre. De repente tienen la duda y dicen, no, de repente me está preguntando el capilar sanguíneo. Póngale, si tienen la duda, póngale capilar sanguíneo de la barrera aire-sangre, así ya completo, ya no hay pierde. ¿Sí? ¿Qué otra célula hemos dicho que vamos a ver? Las células septales, ¿cierto? Miren el núcleo que tiene esta célula. ¿Es plano? ¿Es alargado? No. No, más bien es redondo, ¿no? Y un citoplasma un poquito claro. Estos de acá son los neumocitos de tipo 2, ¿ya? Las células septales que justo se ubican en la zona de bifurcación de los tabiques alveolares. Acá, igual, ¿no? Igual, ¿sí? Miren qué célula estamos viendo acá, en la luz del alveolo, flotando en el alveolo. ¿Qué célula será? Macrófago. Macrófago. Ahí sí no hay pierde, ¿sí? Y me preguntan por esta célula que está acá. ¿Qué célula señala el puntero? Neumocito tipo Neumocito 2. tipo 2. O célula septal también, ¿ya? Célula septal o neumocito tipo 2. Y me dicen acá, ¿qué célula señala el puntero? Neumocito tipo 1. ¿Y qué estructura señala el puntero? Barrera aire sangre. Listo, ¿ya? ¿Listo? Acá también, si me dicen, ¿qué estructura señala el puntero? Barrera aire sangre. Barrera aire-sangre, ¿ya? Y los componentes ya los hemos mencionado entonces, ¿no? La pared, el neumocito de tipo 1, la barrera basal común interpuesta y la célula endotelial del capilar sanguíneo continuo. Dime, alguien me quería hacer una Sí, pregunta. doctora, una consulta. ¿Nos podrían preguntar por célula endotelial del capilar continuo o más nos preguntan por los núcleos? No, porque no se ve. O sea, es Sí, tan no se chiquita ve. la célula endotelial que no se va a ver. No, Bien, no. muchas gracias. Ya. Nos vamos ahora a las últimas láminas que eran estas, ¿no? Las de pulmón con resorcina fucsina para ver que tiene fibras elásticas, por eso es que el pulmón se puede hacer una buena amplexación. Y aparte también habíamos visto ahí las fibras de reticulina, ¿se acuerdan? ¿Sí? Listo, chicos. A ver, tomamos lista rapidito, ¿ya? Porque me ha pedido la doctora Morón que de todos modos Doctora, tomemos lista. ¿Sí? perdón, una pregunta. Respecto a las células endoteliales, ¿eso nos podrían preguntar en la túnica íntima de la arteria, la vena o del endocardio, ¿no? Porque ahí creo que se nota mejor, ¿o Claro, no? ahí sí se notan mejor. Sí, podría ser que les digan, ¿qué célula? Célula endotelial. Ah, ya. ¿Y ¿En las dónde se localiza? mesoteliales? Mesoteliales en el epicardio. Sí, si les ponen ¿qué célula? Célula mesotelial. ¿No? ¿A dónde se Mesoteliales. localiza? Epicardio del corazón. Ok, gracias. Doctora, una pregunta. ¿El músculo de Reisensen aparece recién en el bronquiolo terminal o desde el papilar No, una va vez? desde arriba, desde todo el aparato respiratorio. Sí, Gracias. sí, ese es el músculo liso, ¿no? Que se encuentra ahí. Vamos a tomar rápido.